Del 16 al 28, el título que le pusimos es Entréguenle el corazón al Señor. Entréguenle el corazón al Señor. La palabra de Dios dice: entonces el pueblo, vamos a ver del 16 al 28 del capítulo 24. Entonces el pueblo respondió. No se olviden de que la semana pasada hace un reto, un desafío Josué, y termina en el versículo 15. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de repente contesta el pueblo y dice: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Versículo 18 dice de la siguiente manera: y Jehová arrojó, es que continúan ellos hablando aquí todavía. Dice: y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también, vuelvo a repetirlo, serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué primero los desafía, contesta al pueblo y vuelve otra vez a contestarles Josué. Dice: no podréis servir a Jehová. Ay, imagínate que te digan así: no podrás servir a Jehová. Dice: porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová, y aquí está la advertencia, ¿no? Y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, otra vez como muy seguros ellos: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos, bien seguros de sí mismos. Versículo 23: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. El 26 dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Es decir, ese pacto vamos a dejarlo aquí por escrito, que no se nos vaya a olvidar. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mentáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Señor, toma tu palabra. Necesitamos tanto de ella. Tu Espíritu Santo nos hable, nos confronte, nos aliente, nos haga ver nuestra necesidad y nos quebrante, Señor. Hoy necesitamos tanto de ti, tanto como el pueblo de Israel lo necesitó en su momento y lo sigue necesitando aún hoy. En el nombre de Cristo Jesús, haz una obra de gracia en nuestros corazones. Amén y amén. Hermanos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuándo se niega Dios a demostrar gracia a su pueblo? ¿Cuándo se niega Dios a demostrar gracia a su pueblo? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento leemos que hay pecado de muerte. Hay un pecado que una persona podría cometer como creyente, y que cuando cruza esa línea, entonces comete ese pecado y Dios se lo lleva. ¿Dónde está esa línea? Estamos dentro de la gracia de Dios, ¿no? Todos los que conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador podemos testificar de la maravillosa gracia inmerecida para con nosotros. Todos lo hemos experimentado personalmente. Venimos a Cristo, de vez en cuando fallamos, venimos al Señor y gracias que nos permite tener el acercarnos confiadamente, confesar nuestros pecados y ser limpiados de toda maldad. Dios es misericordioso, justo, perdona nuestros pecados, limpiarnos de toda injusticia. Pero cuando cruzamos esa línea en la que Dios se enoja tanto que entonces Él decide castigar a su propio pueblo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando cruzamos cierta línea que de repente
el Señor se enoja tanto que viene ahora en nuestra contra? Después de que nos bendijo, y ahora nos viene y nos castiga. Ahora viene y nos castiga. Fíjate, ahí en 1 Corintios 10, 6 al 8, Pablo está hablando y a propósito está utilizando al pueblo de Israel, la historia de Israel, para hacernos ver este punto. Él enumera pecados específicos que pueden probar al Señor hasta el punto de que Dios dice: ¿sabes qué? Voy a destruir a mi pueblo. Fíjate lo que dice 1 Corintios 10, 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Hemos estado viendo a Josué y la historia de la nación de Israel, cómo salieron en el éxodo de Egipto. Anduvieron divagando por muchos años y después finalmente llegan a la tierra prometida, y hay luchas, hay pruebas, hay guerra, y sangrienta la guerra. Enemigos, hubieron batallas perdidas, se reparten las tierras, y después de tanta bendición ocurre algo que es ejemplo para nosotros. Fíjate bien lo que dice: sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no que codiciemos cosas malas como ellos codiciaran. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000 por la fornicación. Básicamente esos pecados fueron codiciar cosas malas, es decir, apasionarse por lo malo, es decir, la idolatría, rendir culto a ídolos, y también la fornicación, cometer inmoralidad sexual. El pueblo de Israel, puesto aquí ante nosotros el día de hoy por Pablo en 1 Corintios, para decirnos: hey, ejemplo tengo para ustedes, aguas, tengan mucho cuidado. Es decir, somos salvos por gracia y vivimos por gracia, pero si cruzamos ciertas líneas, entonces la gracia de Dios puede convertirse en la ira de Dios. Él puede castigar, y va a castigar aún a su propio pueblo. Entonces, cuando llega aquí al final de su vida, Josué está pensando precisamente en este punto. Conocía a su gente, sabían cómo eran. Entonces aquí en Josué 24, al final del libro de Josué, es también el capítulo final de la vida de Josué, por supuesto, que fue un libro de muchas bendiciones, pero también de muchas advertencias. Experimentaron victoria tras victoria, y me imagino que cada vez que ganaban a los enemigos había una gran celebración. Pero justo antes de morir, a los 110 años de edad, Josué advierte a Israel que así como Dios había bendecido a estas personas, también podía maldecirlas y también podía Dios destruirlas. Josué acababa de decirle a la nación: él y su familia vamos a servir a Jehová. ¿Y sabes qué pasa? De repente hay una respuesta muy emocional del pueblo: sí, nosotros también vamos a servir al Señor. Acuérdate, al principio de este capítulo empezó a hacer un recuento histórico de todas las cosas que había hecho el Señor por su nación. Y entonces él dice: hey, no voy a rogarles para que ustedes busquen y sirvan a Dios. Yo ya decidí, ustedes elijan a quién van a servir, si a Dios o a los dioses paganos de Taré. ¿Te acuerdas? El papá de Abraham y toda esa familia, que a propósito no venían de una familia muy linda. Y qué bueno, porque así Dios nos encontró y así es como nos busca pecadores, ¿no? O los dioses allá de Egipto, o los dioses que estamos encontrando al conquistar la tierra prometida, de los amorreos y todos los que estaban allí en la tierra prometida. ¿A cuál? Decídanse. Yo ya decidí: yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces es en ese momento cuando el pueblo de Israel está como que emocionado, como que recargado, reloaded, y dice: no, claro que sí. La multitud se acelera, se conmueve, pero emocionalmente. Las respuestas emocionales no son lo mismo que un compromiso verdadero. Son dos cosas muy diferentes. Ustedes se dan cuenta que rara vez hacemos un llamado al altar. Y yo les confieso algo: prefiero mejor pedirles que al final, cuando hacemos un llamado, mejor levanten la mano y poder estar orando por las personas que levantaron sus manos. Y solo el tiempo va a decir quiénes fueron los que hicieron un compromiso verdadero con el Señor. Muchas veces se hacen llamados al altar y son llamaradas de, ¿cómo le dicen? De petate.
Y es lo que ocurrió aquí. Aquí todos estaban recargados, claro que sí, no, vamos a servir al Señor. Nos damos cuenta de que ocurrió totalmente lo opuesto aquí. En la emoción de un momento uno puede tomar una decisión. Es casi como tomar decisiones con el estómago, pero muy pronto te devuelves, te regresas de esa decisión que tomaste. Josué sabía de esa tendencia que tenía su pueblo. Josué los conocía muy bien. Por eso tiene que terminar el capítulo 24 con un mensaje muy fuerte. Y es un mensaje muy fuerte para mí. Fíjate bien la verdad bíblica del día de hoy. Cuando el pueblo de Dios ha visto al Señor hacer cosas maravillosas, creo que todos nos podemos identificar con esto, Cuando hemos visto al Señor hacer cosas maravillosas y hemos experimentado de sus bendiciones, y a propósito y subrayo, han prometido ser fieles a Dios y servirle, ¿qué puede ocurrir? Cuando nos retractamos de nuestra palabra para con Dios, entonces Dios puede tornar la bendición en maldición. No podía estar el mensaje muy suave, Y es que a todos nos encanta que, no, sí, Dios te ama y que Dios esto. Y sí, Dios ama, claro que sí. Pero Dios tampoco tolera cuando su pueblo se vuelve atrás. Hay un canto, ¿no?, que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sí? No vuelvo atrás. Y así es como el Señor nos quiere, con un compromiso verdadero. Entonces la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Y gracias, Señor, por considerarnos con tu misericordia y en tu gracia, Señor. Pero la gracia de Dios, vamos a aprender el día de hoy, que tiene límites. La gracia de Dios tiene límites. Cuando uno ha experimentado las bendiciones de Dios y luego se aleja, entonces la vida no va a ser muy favorable, hermanos. El triunfo se va a convertir en tragedia, la prosperidad se convierte en pobreza, la salud se convierte en enfermedad, la vida se convierte en muerte, el éxito se convierte en dolor y la edificación se convierte en demolición. Es claramente esa la advertencia que Josué tiene para el pueblo de Israel el día de hoy. Cuando yo estaba viendo este capítulo dije: wow. Pensé que iba a terminar así como esas películas, con un final, le ganamos a los malos, ¿sí? Y llegamos a un punto donde encontramos 4 acciones que ocurren aquí. Fíjate bien, la gente responde favorablemente al pueblo, a Josué. Josué advierte después seriamente a la gente, al pueblo. El pueblo también responde emocionalmente a las advertencias de Josué, y finalmente él da una respuesta final a la gente. Así que vamos a ver la primera. La gente responde favorablemente, ahí del versículo 16 al 18. Fíjate, en la traducción viviente dice: el pueblo respondió: nosotros jamás. ¿Han escuchado eso alguna vez? Nosotros jamás abandonaríamos al Señor, no, ni serviríamos a otros dioses, claro que no. Óigame, no. Me ahorcó. Versículo 17: pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató. No, claro, en los primeros versículos vimos todo el recuento histórico que hizo Josué, y entonces empiezan a repetir lo mismo que dijo Josué. Él nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud de la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Y el versículo 18 dice: fue el Señor quien expulsó a los amorreos, a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Y a propósito, hoy en la mañana estaba viéndolo y digo: oye, nunca dijeron, nos estamos deshaciendo también de los dioses. Nunca dijeron, que fue una de las exhortaciones, ¿no? ¿Te acuerdas de esta imagen? ¿Alguien se acuerda de esa imagen? Hubo un personaje, un discípulo. ¿Cómo se llamaba? Pedro. Precisamente, ¿qué fue lo que le dijo? No, yo voy a estar contigo, Señor. ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo negó 3 veces. Ahora, la respuesta que acabamos de leer ahorita en estos versículos 16 al 18 es la que todos los líderes quieren escuchar, todos los pastores quieren escuchar. Sí, claro que sí, vamos a servir al Señor. Esa es la que todo mundo quiere escuchar. A todos les gustó el mensaje y sí, vamos a prometer obedecer.
Pero aquí Israel estaba tan conmovido por el desafío de Josué que respondieron diciendo que abandonar a Dios, servir a otros dioses estaba muy lejos, que era una cosa muy remota en su vida, que no podría existir, que no pensarían ni siquiera en eso. Emocionalmente sienten, es que se siente bonito aquí el estómago. No, fueron los tamales que te echaste anoche. Alguien comió bien anoche, ¿verdad? Entonces Israel estaba tan conmovido que dijo: no, abandonar a Dios, no, claro que no. Servir a otros dioses, no, mucho menos. Esto fue exactamente lo que pasó a Pedro. Pedro dijo que no podía negar al Señor, y el Señor le tuvo que decir: Pedro, respondiste emocionalmente, respondiste con el estómago. Déjame decirte, me vas a negar 3 veces. Cuando uno promete a veces algo así tan imprevisto, cuando alguien de nosotros, me estoy hablando a mí, cuando yo prometo algo así tan de repente, yo sé que no necesariamente será lo final que haga. La verdadera prueba de la fidelidad no son las emociones, no son las palabras, no son las reacciones, ni siquiera alguna victoria. La verdadera prueba de la fidelidad es el tiempo. La resistencia en el tiempo es lo que prueba la fidelidad al Señor. Solamente si te vas a dar cuenta, mucha gente dice: sí, claro que sí, pero no hay disposición ni disponibilidad. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Sí? Cuando tú ves una respuesta emocional es difícil darle importancia. Sí, somos personas hechas con emociones, claro, pero yo me refiero al acto de que cuando de repente tomamos la decisión, ¿ves?, sin haber medido muy bien de lo que el Señor nos está hablando, y más que nada sin haber sido quebrantado realmente en nuestro corazón, entonces todo puede decir: pues sí, claro que sí. ¿Cuántos no sabemos de personas que de repente solían o suelen llorar por un pecado y vienen arrepentidos, y de repente te hablan de lo que el Señor está haciendo en su vida, y luego de repente otra vez los ves caer en pecado una vez más, y ahí vienen otra vez, y así están, ¿sí o no? ¿A poco no te das cuenta tú que no es real lo que están haciendo? Lo digo por experiencia. ¿Cuántas veces inclusive no has visto la manipulación de las personas? La manipulación de personas en reuniones donde llegan a emocionarse y dicen, y muchos lloran, y en ese momento la manipulación es para usarlos a los hermanos. Pero déjame decirte, también eso es ignorancia, porque ignoramos la palabra de Dios. Y sucede mucho en congregaciones donde no se predica expositivamente la palabra, lo que realmente dice la palabra. Ahora, si te pones a pensar, dieron 3 muy buenas razones aquí los israelitas. Claro, vamos a servir a Dios por 3 razones: porque Dios nos ha librado de la esclavitud, porque Dios nos ha preservado, nos ha protegido, y también porque Dios ha librado a Israel de todos los enemigos. Dieron muy buenas 3 razones, ¿no?, para poder servir a Dios. Estaban pensando en todas las bendiciones y dijeron a Josué básicamente: no tienes de qué preocuparte. Es lo que estaban diciendo: no te preocupes, Joshua. Don't worry, be happy. ¿Sí? We will serve the Lord. Ya se me acabó el inglés. Serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. En otras palabras, de ninguna manera nos olvidaremos de todo lo que vimos a Dios hacer. Pero ¿sabes una cosa? Las cosas cambian así, rápidamente. Rápidamente así cambian. Los que conocemos al Señor, y si somos honestos y de veras si hacemos una introspección sobre nuestras vidas, es más, debemos continuamente pedirle al Señor: examina mi corazón, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste al Señor: examíname, Señor? Es que es muy fácil que uno se vea al espejo y le diga: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿Quién es el más bonito? Y el espejito te dice: no, pues tú, ¿verdad? Pero mírate con el espejo, que es la palabra de Dios, y vas a verte tal y como el Señor te ve, no como tú te quieres ver. Examíname, Señor, hoy, examíname.
Podemos testificar que hemos visto a Dios librarnos de la esclavitud del pecado. Podemos testificar de que Dios nos ha provisto. Podemos testificar de que Dios nos ha protegido de cualquier enemigo. Podemos testificar también de que hemos visto destruir también algunos de nuestros enemigos. Lo mismo que el pueblo de Israel acababa de decir. ¿Sí o no? ¿Lo podemos decir? Lo hemos visto al Señor hacer todas estas cosas. Sin embargo, si el pueblo de Dios no es cuidadoso, entonces es muy fácil de que seamos atraídos de vuelta al mundo de donde Dios nos salvó. Es tan fácil. En estas semanas recientes estamos viendo en el tercer módulo de navegantes, el discipulado de navegantes, precisamente el vivir en santidad, la pureza de la vida. Lo que el Señor espera de nosotros es ser santo, porque yo soy santo. Muchos de nosotros podemos testificar de creyentes que en algún momento parecían estar ardiendo por Dios y decían, oh, claro que sí, vamos a hacer esto y lo otro, ¿verdad? Conquistaremos el mundo, Pinky. ¿No vieron esas caricaturas? We will conquer the world, Pinky. Pinky Cerebro, sí. Exacto. Son de nuestros tiempos, sí, jóvenes no, ahorita andan en otras caricaturas o no sé en qué andan. ¿Cuáles son las caricaturas nuevas de los jóvenes? No sé. Sí. En las épocas de mi hijo mayor era Barney, ¿verdad? Y ay, ¿cuántas películas no vimos? ¿Cuántos VHS? Jóvenes, los VHS eran unos cassettes así grandototes para ver videos, no los conocen. Pero llega el momento en que empezamos a reducir nuestro servicio al Señor. Llega el momento en que empezamos a reducir nuestra intensidad y enfoque en la palabra de Dios. Y entonces esa profesión emocional que en algún momento hicimos, nos olvidamos. Y ahí es donde está el gran peligro. Y eso es lo que está pensando Josué en sus últimos días de su vida. No está pensando en la herencia que le va a dejar a alguien, No está pensando en eso, está pensando y preocupado por la nación entera. Y sabes que las conozco muy bien, tengo que hablarles, y tengo que hablarles fuerte, tengo que hablarles lo que necesitan saber. Que la bendición que han experimentado en algún momento se puede tornar en maldición si se alejan del Señor y si dejan de servir al Señor. Tú no quieres que eso ocurra en tu vida. Yo no quiero que eso ocurra en mi vida. Víctor, no pretendas ni por un momento creerte Superman, porque así el que piense estar firme, que mire que no caiga. ¿Cuál fue la segunda acción? Vamos a ver, ¿cuál fue la segunda acción? Josué, aquí les advierte seriamente en los versículos 19 y 20. Fíjate bien, entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces. Ándale, papá rey. Ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Aquí Josué, el anciano Josué, experimentado Josué, que también de las lecciones aprendidas en la vida y con el Señor conocía muy bien lo que estaba diciendo, sintió un peligro real. Dijo: tengo que advertirles. No quiero confiar en las reacciones emocionales del pueblo. No me quiero llevar por ese bombo espiritual, emocional. ¿Sabes qué fue lo que vio? Vio confianza en sí mismos. Cuando nosotros digamos, no, claro que sí, cuando empezamos a confiar en uno mismo es cuando más peligro hay. Hace unos capítulos atrás hablábamos de que cuando hay paz y tranquilidad es el tiempo más peligroso en nuestra vida espiritual, más que en las luchas y en las pruebas. Pero cuando uno tiene autoconfianza y cuando uno dice, no, yo sí yo puedo, yo claro que sí, yo voy a servir al Señor. Cuando hay una autoconfianza, eso se le llama también orgullo, ¿no? Autoconfianza. Claro que yo puedo. No, yo alejarme del Señor, no, claro que no, nunca. Pero entras en camisa de 11 varas y que Víctor se echó para atrás. Hermanos, nos necesitamos todos, a cada uno de nosotros. Yo necesito de ustedes. Nos necesitamos todos, hermanos. Y estamos aquí los domingos y venimos, y gracias a Dios, y los días que tenemos también de los grupos de conexión, no te los pierdas.
para orar unos por otros, para conocernos más, para concertadamente servir mejor al Señor. Nos necesitamos, no podemos entrar en la autoconfianza. No, es que voy yo como quiera, estoy acá llevando mi vida espiritual de mi manera y esto. No. ¿Por qué nos hizo así miembros los unos de los otros? Porque nos necesitamos. Hermano, hermana, tú eres canal del amor de Dios y de bendición de Dios para mi vida. Así como los unos de los otros lo somos también. Nos necesitamos. ¿Sí o no? Nos necesitamos. Y mucho más cuando estamos viendo cosas como las que acaban de ocurrir en las últimas 24 horas. Masacres. Fíjate el versículo 20. Bueno, aquí en el 19 dice: ustedes no son capaces de servir al Señor porque Él es Dios santo y celoso, no les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan, y si dice sí, ahí está una condición, ¿verdad? Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá. Hermano, tú no quieres a Dios como enemigo tuyo, ¿eh? No quieres a Dios como enemigo tuyo. Dice: aunque les haya hecho tanto bien en el pasado, si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, dice la versión internacional, Él se les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Qué manera de terminar el capítulo 24. Y nos queda una porción más para el próximo domingo. Wow. Básicamente está diciendo aquí Josué: ¿no se dan cuenta de lo santo que es Dios? Es lo que está diciendo. No se dan cuenta de lo santo que es Dios. No se dan cuenta de cuán pecaminosos son ustedes. Y tienen la autoconfianza, la osadía de decir todavía: no, nosotros vamos a servir al Señor. No, servir a otros dioses, no, claro que no, jamás. ¿Ah? Lejos está de nosotros. Y básicamente José les está diciendo: ustedes no pueden cumplir la ley por su propia cuenta. No pueden ser tan santo como Dios con sus promesas emocionales. Mientras que ustedes hagan promesas emocionales, no se va a poder. Necesitan ustedes y necesitamos nosotros. Básicamente Josué nos está diciendo de la soberanía de Dios. Necesitamos depender de Él, no depender de nosotros mismos. ¿Qué principio está aquí dejándonos la palabra de Dios? Es que así era, tan fácil. Entro en la zona de confort de mi vida espiritual, que tan pronto entro en esa zona de confort donde me siento autosuficiente. Ese sí que era un problema, ¿no? Ellos querían depender en sí mismos y no depender de Dios. Ahora, Josué quiere que el pueblo sepa lo serio que es volverse antes de servir a Dios. Y básicamente hay cinco advertencias que dice el Señor. Dice: Dios es un Dios santo. Dios es un Dios celoso. Dios no va a perdonar tu transgresión o tus pecados. Dios se volverá contra ti y te hará daño. Y por última, la quinta advertencia: Dios te va a consumir. Ahora, sabemos que Dios hace cosas maravillosas y Dios es un Dios todopoderoso para su pueblo, y que puede hacer también cosas malas. Tanto puede hacer cosas buenas y poderosas por nosotros, pero también puede hacer cosas malas. La bendición la puede convertir en maldición. Por eso el título de hoy es: entrega de tu corazón. Es decir, déjale todo. Haz una cesión de derechos. Haz la transferencia del título de tu vida, de tu ser, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no puede hablar, y esto lo vimos también en el discipulado, el Señor no va a entrar a ciertas áreas de tu vida o de tu corazón si tú no le das la transferencia y el título de tu vida. Para que Él pueda entrar y transformar todo tu ser, necesitas darle la transferencia. Te pertenezco ahora a ti, Señor. La gente quiere escuchar acerca de un Dios que nunca va a hacer nada negativo. La gente quiere escuchar acerca de un Dios que todo lo es amor. Y sí lo es, eso es verdad. Pero no quieren escuchar las cosas que son negativas. No quieren escuchar advertencias, no quieren escuchar amenazas. Pero si somos honestos con la palabra de Dios, porque aquí estamos estudiando así lo que la palabra de Dios dice, no estamos aquí inventando rollos. Lo que la palabra de Dios dice es de que
Hay advertencias de parte del Señor para su pueblo. Y no puedo pasar por alto esas advertencias. Entonces, si el pueblo de Dios decide apartarse del Señor, dejar de servirle o volver a su antiguo estilo de vida, las bendiciones de Dios pueden convertirse ¿en qué? En maldición de Dios. Uf. No titubees ni siquiera tantito, Víctor. Te va a ir en feria. Por eso necesitamos morir todos los días. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Y dice, cada día, morir a la carne, morir al mundo, crucificado. Yo crucificado al mundo y el mundo crucificado a mí, dice Pablo allá en Gálatas 5:14. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene que morir a la carne todos los días. Vamos a la tercera acción. La gente responde emocionalmente a las advertencias. Entonces les da estas advertencias de que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios celoso, que Dios no va a perdonar transgresiones o pecados, que Dios se volverá contra ti y hará daño, Dios te va a consumir. Y entonces ellos responden una vez más emocionalmente a las advertencias de Josué. Fíjate lo que dicen los versículos 21 y 24, ¿ok? Versículo 21 dice, pero los israelitas respondieron a Josué, eso no, nosotros serviremos al Señor. Versículo 24 dice, entonces los israelitas le dijeron a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. No, pues, lo que quiere escuchar todo líder, ¿no? Pero una vez más, respondieron emocionalmente. Todas estas personas estaban recargadas. Dijeron básicamente a Josué, no tienes de qué preocuparte porque vamos a servir al Señor. Es lo que estaban diciendo, obedeceremos solo a Dios. Todo suena muy bien, se ve tan sincero, se ve tan emotivo, se ve tan real. Nos estamos dedicando al Señor. Aquí estamos. Pero no tomaron acciones concretas. Vamos a la acción número 4 y terminamos en 1 hora. Ya le bajé 4 antes, ya le bajé. Josué da su respuesta final ahí de los versículos 22 al 28. Fíjate bien. Dice, ustedes son testigos de su propia decisión. Aquí quedó grabado, básicamente lo que está diciendo. Les dijo Josué, hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron, somos testigos de lo que dijimos. Ándale, eso se llama ponerse la soga al cuello. Versículo 23, muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos. Si le está diciendo esto es porque había, porque había. No era que erradicaron a todos los enemigos, ¿verdad? Acuérdense que algunas tribus decidieron inclusive adoptar a algunos de esos pueblos como esclavos, como servidumbre, acuérdense. Y era muy conveniente. Pues me van a hacer chamba, mira, yo me quedo aquí. Es como tener chacha en casa, ¿sí me entiendes? ¿Haz de cuenta? Van a trabajar para mí, voy a sacarle, ya sé qué voy a hacer, les voy a cobrar taxas. Todos amamos aquí las taxas, ¿verdad? ¿Sí? Cuando llega el fin de año todos estamos bien contentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tienen entre ustedes? ¿Había o no había? Ahora sí, claro, en nuestros días la idolatría puede tomar de muchas formas. No solamente de artefactos, pero todo aquello que se pone enfrente de mi relación directa con el Señor. Puede ser trabajo, puede ser tu esposa, tu esposo. Pueden ser tus hijos también, tus ídolos. Puede ser tu trabajo. ¿Alguien me puede dar otra idea? ¿Qué más puede ser idolatría? Lo material. Uno mismo, nuestros logros, nuestros éxitos, etcétera, etcétera, ¿no? Wow, yo lo logré. Mira. ¿Sí o no? Todo eso puede ser idolatría también. Pero dice aquí, y aquí fue donde tomamos el título del día de hoy, entréguenle el corazón. Lo que mueve su ser, rendido completamente al Señor. Entréguenle su corazón, no nomás aquí de boca para afuera. Del dicho al hecho hay mucho trecho.
Entreguen el corazón al Señor. Y me encanta que le pone Señor, porque precisamente, y aunque está aquí en hebreo, en el Nuevo Testamento la palabra es kurios. Es a quien ahora Él es mi dueño, es a quien yo le sirvo completamente, incuestionablemente sirvo al Señor, porque Él es mi dueño. ¿Ah? Entreguen el corazón al Señor Dios de Israel. El nombre que le habían puesto Jacob, aquel altar que había construido en Siquem. Versículo 24. Ahí, muévete. Ahí está. Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué, ¿qué hizo? Me encanta esta parte, porque nosotros tenemos la palabra escrita, y a lo que tú te vas a comprometer no es a lo que digo yo, ni lo que dice cualquier otro líder espiritual o pastor, lo que tú quieras llamarle, ¿ok? Lo que tú te debes de comprometer es a lo que está escrito en la palabra. Por eso me encantó esta parte, ¿no? Josué escribió todas estas cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, dice, tomó una piedra aparte. ¿Te acuerdas? Habían hecho diferentes, ¿cómo le llamamos? Monumentos tangibles para que el pueblo se acordara. O inclusive sus hijos cuando le preguntan ahí: papá, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué hicieron esas piedras grandotas? Y entonces los papás pudiéramos explicarles del Dios todopoderoso, al Dios viviente al que servimos, al que nos ha librado, al que es poderoso. Hoy tú puedes hablarle a tus hijos, a tus nietos, del Dios todopoderoso al que tú sirves. Hoy yo tuve que decirle a mi hijo el mayor y a los demás, les tuve que decir: hey, pasó esta noche, un muchacho de 21 años y un muchacho de 24 años, uno en El Paso y otro en Dayton, Ohio. Una masacre. Casi 30 personas mueren en estos tiroteos masivos y más de 50 heridos y muchos en estado crítico ahí en los hospitales. 21 y 24. Enséñales a tus hijos desde chiquitos el temor del Señor. El mundo se los va a comer. El mundo se los va a comer. Y si los tienes que traer arrastras, tráetelos arrastras. O quieres que mejor les enseñen allá afuera en la escuela. O quieres que les enseñen allá en la prepa. O quieres que les enseñen allá en la universidad, que sarta de barbaridades que le están enseñando hoy día en la escuela. Todo este movimiento de ideología de género y todo esto. Enséñales tú el temor del Señor desde ahorita, desde edad temprana, desde chiquitos, empiézale a mostrar. Tráelos, van a ser edificados en su vida. Necesitan de Dios tanto como tú y yo necesitamos del Señor. Aquí estaban todos recargados entonces, ¿no? Dijeron: Josué, no tienes de qué preocuparte. Todo muy sincero, todo muy emotivo, ¿no? Versículo 26. Esta piedra la toma, la lleva rodando hasta debajo del árbol de terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. ¿A dónde? Precisamente, si le podemos decir entre comillas, en la iglesia. ¿Sí entiendes? Entre comillas. Allí es donde lo tienes que llevar a la congregación. ¿Sí? Versículo 27. Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Claro, las piedras no tienen orejas. Pero era algo tangible que les iba a recordar del pacto que habían hecho con el Señor. Tú puedes tener también cosas tangibles, no para adorarlas, pero para que te recuerden, o le recuerdes tú a tus hijos de algo. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que en aquel año, en aquel momento, Dios te libró de esto y del otro? Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que prometieron a Dios. Seguramente ahí escribió ese pacto, ¿no? Versículo 28 dice: después Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno a su hogar. Él cumplió lo que tenía que hacer. Haz lo mismo tú con tus hijos, con tus nietos. Cumple, ora por ellos, pero también no se las suavices. Diles exactamente lo que el Señor puede hacer
cuando después de haber disfrutado tantas cosas maravillosas, después de haber sido bendecidos con el Señor y después de que uno prometió servir al Señor y serle fiel, que cuando uno se aleja o le baja 2, 3 rayitas en nuestra vida y relación de servicio con el Señor, entonces toda esa bendición la puede convertir en maldición. Díselos exactamente, porque así dice la palabra de Dios. Así le está diciendo hoy día Dios a Víctor. Víctor, tú le bajas 2 rayitas, es más, bájale una rayita, Víctor, y vas a ver cómo te va a ir en feria. Yo no soy Superman. Tengo luchas y tengo pruebas, tengo debilidades también. Y necesito tanto del Señor. Pero aguas, Víctor, en el momento que te sientas autoconfiado, precisamente la advertencia de Josué es la que va a venir a recordártelo. Entonces, él hizo todo lo que podía hacer y le deja básicamente 7 mensajes al pueblo. Checa el dato. 7 mensajes finales. Le dice básicamente, Josué dice que se convertirán en sus propios testigos contra ellos mismos. Josué le dice a la gente que se deshagan de los dioses ajenos. Josué le dice a la gente que inclinen sus ¿qué? Sus corazones hacia Dios. Número 4, Josué hizo un pacto con la gente. Josué le muestra a la gente la importancia de la palabra de Dios escrita. Y Josué presentó un recordatorio tangible de la palabra de Dios y sus promesas cuando trajo esa piedra. Aquí va a quedar marcado. Número 7, Josué despide a la gente. Ustedes son testigos de su propia decisión. Destruyan los ídolos que tienen entre ustedes. Entreguen el corazón a Dios, Dios de Israel, al Señor Dios de Israel. Josué hizo un pacto con ellos. Josué escribió todas las cosas en el libro de instrucción de Dios. Como recordatorio es de ese acuerdo. Entonces toman esta piedra enorme, la llevan rodando, la ponen ahí junto al tabernáculo del Señor. Esa piedra es la que les va a recordar, será el testigo inclusive contra ustedes si no cumplen lo que prometieron a Dios. Y finalmente los manda a casa. Josué había hecho todo lo que estaba en su alcance y poder. Hizo lo que podía justo antes de morir. La próxima semana es cuando vamos a ver precisamente su muerte. Él expuso todo tan claramente, como tan claramente hoy nos queda a nosotros lo que el Señor nos exhorta, nos advirtió el día de hoy. Y también nos va a despedir el día de hoy. Hermanos, Josué sintió un peligro real. Y te voy a decir una cosa. Hoy tenemos un peligro real aquí en nuestro país. Muy lamentable y muy triste enterarse de estas masacres el día de hoy. Pero te voy a decir una cosa. Esa violencia, esos homicidios, esos masacres que ocurrieron en las últimas 24 horas no es novedad, porque como la palabra de Dios dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Así dice Marcos 7, 21 y 22. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos compromisos verdaderos, no respuestas emocionales. Compromisos verdaderos. Mira lo que dice Jueces 2, 10 al 12. Hermanos, cuando leemos Jueces, una generación, un poquito más de una generación después de esta de la que acabamos de leer, un poquito más después de una generación de la que estamos leyendo aquí en Josué, fíjate lo que ocurrió. Después de que murieron todos de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron ¿a quién? Las imágenes de Baal. Y el versículo 12 dice: abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto, siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron ¿qué? El enojo del Señor. Hermanos, era una respuesta emocional la que tomó lugar
cuando Josué en sus últimos días está haciendo esa advertencia al pueblo de Israel. Hoy el Señor está haciendo una advertencia a mi vida. No sé si lo está haciendo a la tuya, pero yo necesitaba escuchar este mensaje el día de hoy. Y cómo viene a ocurrir precisamente en un marco de una masacre, de una violencia tan horrible aquí a la vuelta de la esquina. Muy fácil, ese muchacho pudo haber manejado 9 horas, en lugar de irse al Paso, hubiera manejado a McAllen, pero no vino a McAllen, fue a la otra frontera. Las misericordias de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía, cada uno hacía lo que parecía correcto según su propio criterio. Ponte de pie, vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si has visto a Dios hacer grandes cosas por ti y eliges volver a tu viejo estilo de vida, vas a provocar la ira de Dios y tu mundo se va a venir abajo. Si tú has visto a Dios hacer grandes cosas por ti, eliges volver a tu estilo antiguo de vida, lo único que vas a hacer es provocar el enojo de Dios y tu mundo se viene abajo. Dios no bendice a personas rebeldes, Él los juzga. Hermanos, hoy día debemos enfatizar que la solución de nuestra sociedad no está en la política. La solución de nuestra sociedad decayente no está en la guerra, no está en el pacifismo. Es más, no hay religión, no hay ideología que pueda hacer un trasplante de corazón como solo Dios lo puede hacer. No es necesario más derramamiento de sangre. El único derramamiento de sangre que era necesario ya tomó lugar y fue allá en la cruz, en el Calvario. Ese derramamiento de sangre, la sangre de Cristo Jesús, es la que limpia todo pecado. Por esa sangre es la que el hombre hoy día puede ser justificado ante Dios, no estableciendo su propia justicia el hombre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas 7:14 encontramos el secreto para cambiar el rumbo de nuestra vida, el propósito de nuestra vida. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí hoy día. No quiere una respuesta emocional. Lo que el Señor quiere es un compromiso verdadero. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia sabiendo que tú eres el cardiólogo espiritual, Señor. Necesitamos un trasplante de corazón, Señor. Quita ese corazón de piedra, pon un corazón de carne. Deposita tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Obra, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe, Señor. Pero hoy te agradecemos porque aquí en Río Grande Bible Church, Señor, nos has traído para considerar esta enorme gracia, incalculable, no la podemos medir. Y nos uses, Señor, nos empoderes como embajadores de Dios, para nosotros poder allá afuera, Señor, reflejar la luz de Cristo, ayudar al mundo a reconciliarse contigo, Señor. Que en medio de tanta lucha, Señor,
que está ocurriendo aquí en esta sociedad, podamos decir: ¿quién nos separará, Señor, de tu amor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y podamos decir: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, Señor, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Renuévame, Señor, necesito de ti. Recibe a tu pueblo hoy, Señor. Recibe mi vida hoy y haz los ajustes que necesite inmediatamente, Señor. No quiero depender de una autoconfianza, Señor. Quiero depender de tu soberanía. Necesito de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Cristo Jesús.